primer vínculo con el liceo fue desde que empecé a estudiar, desde primer año hasta sexto. Con el correr del tiempo, regresé al liceo número 1 como trabajador, o sea, como profesor, desempeñando la vocación que había elegido. Y cuando ingresé como alumna, en el año 1969, ahí fue mi primer vínculo. En ese momento ya ingresé y después me costó salir. Mi primer vínculo con el liceo fue como estudiante, sobre finales de los 80. Ingresé en quinto año, en el año 88 y sexto en el 89. Bueno, mi primer vínculo fue cuando vine a primer año de liceo acá, en 1970. Ahí ingresé como alumno en primer año y este liceo tenía lo que era preparatorio, bachillerato y primer ciclo. En la etapa escolar, en el año 71, ingresé. Y antes el liceo era uno de los tantos edificios que pasaban desapercibidos para mí. Fue todo un universo que descubrí. Todo lo de la escuela fue un mundo cerrado, muy fuerte, y entré al liceo con todo ese sedimento, me encontré con algo que me deslumbró enseguida en todo sentido. Me atrapó, me costó, cuando pasaron los años que ya tenía que irme, me costó desprenderme del liceo. Hice todo el liceo en el IDAE desde los 12 años. Hice hasta cuarto y después preparatorios también. Y trabajé desde el año 84 al 2016 por ahí. El primer vínculo con el liceo fue cuando ingresé en primer año, a comienzos de los 90. Ahí me vinculé con el liceo y digamos que también con las amistades que mantengo hasta el día de hoy después de 30 y pico de años. El primer vínculo con el liceo fue que fui alumna de ese liceo, del liceo Dr. Alfonso Espínola, que es el número 1. En ese tiempo había un solo liceo, así que, bueno, me considero en ese sentido unida desde ese tiempo. Tendría 12 años. Cursé acá de primero a sexto. Estuve como subdirectora del nocturno desde el 2015 hasta el 2019 por el artículo 20. Y como docente, tendría que hacer la cuenta, trabajé del 96 al 2005. Fui profesora de historia durante mucho tiempo, luego fui subdirectora del 1, del 90 al 94, y directora del nocturno del 94 al 98. Quiere decir que son unos cuantos años que estuve vinculada a esa institución. El Liceo Departamental se fundó el 24 de marzo de 1913, en el marco de el segundo gobierno de José Bachiller Ordóñez, donde una de las leyes que establece es la ley de creación de liceos departamentales en todo el país. Y se crea en marzo, el 24 de marzo de 1913, en época de grandes transformaciones, de grandes edificaciones, donde si bien había problemas en San José, sobre todo problemas de salubridad, problemas de falta de higiene, que había que regular y con grandes ordenanzas de parte de los gobiernos locales, bueno, se dio una etapa de ese tipo de cambios que marcaron toda una época, ¿no? El teatro, el liceo, el hospital, el Parque Rodó, bueno, sitios emblemáticos que se crearon en esa época y luego después se expandieron. José Paul Santandreu es el primer director que estuvo entre 1913 y 1929. A través del accionar de cada uno de esos directores está la época, está el tiempo en que vivieron, el tiempo que actuaron y el accionar acá. Es decir, no se puede desprender una pequeña historia como la del liceo, de cómo era San José en ese tiempo, que cada uno de ellos estuvieron, y a su vez cómo era el país, ¿no? Entonces en el accionar están los acontecimientos de la vida del país, incluso el accionar de ellos
durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, la participación de los alumnos en acontecimientos locales, ¿no? Las reivindicaciones que hicieron en algún tiempo. Era muy frecuente, sobre todo, yo diría que en los primeros y en todos los tiempos, el accionar de ellos, por ejemplo, los actos patrióticos, ¿no? Y el impulsarlos en festejar acontecimientos de forma distinta, en llevar distintas personalidades al liceo. Es increíble la cantidad de gente que visitó el liceo en los tiempos de algunos directores, ¿no? Que eran gente muy culta, de mucha iniciativa, sobre todo en la época, por ejemplo, del profesor Manuel Benavente. Vinieron visitantes ilustres, ciclos importantes, se inauguró el salón de actos, se le puso el nombre de Cervantes. Hubo allí acontecimientos, no solamente festejar y recordar acontecimientos nacionales, sino muchos locales. Se llamaba investigadores, a gente que aportara ciclos importantes. El liceo era un centro cultural con una vida propia. Yo viví el cambio de arriba de esto, desde el salón donde estamos, era azotea. No había segundo piso acá. Yo como alumno inauguré el segundo piso del otro lado, pero estuve mucho tiempo donde estaba bachillerato y primer ciclo, todos acá abajo. Y teníamos un salón grande, que es donde está la biblioteca y parte del gimnasio, que le llamábamos el gallinero, ¿no? Donde ahí era el salón más grande, donde metían sobre todo las clases grandes como de abogacía y de medicina, de bachillerato. En un momento fue como el centro, digamos, como yo supongo que debe ser en todos los lugares donde comienza por primera vez el liceo, enseñanza secundaria, ¿verdad? El centro de la sociedad, ¿verdad? Todos atentos a ello. Bueno, después se vio por la superpoblación la necesidad de que se fuera de acá ciclo básico y se formaron los demás liceos a partir de también. Pero siempre el liceo tuvo mucha dinámica, inclusive en los momentos previos a la dictadura, y ahí tengo recuerdos muy fuertes. Yo era alumno de primer año del liceo en 1970, y este liceo tenía un cineclub como es Cinemateca en Montevideo, y traíamos películas de Cinemateca, y el director, como sabía que a mí me gustaba el cine, el director me dio la responsabilidad de hacer el programa de las películas a exhibirse en el liceo. Y yo iba a Cinemateca, a Montevideo, y hacíamos el programa y traíamos las películas, que las películas eran en rollos de metal, era toda una tranza. El salón de actos estaba floreciente siempre. Funcionaba con el coro, funcionaba con el teatro, funcionaba con muchas otras actividades y como corolario los sábados de noche un cineclub. El liceo número 1, bueno, forma parte de lo que es mi vida, digamos, porque tantos años de trabajo, el conocer mucha gente, el estar y compartir con los alumnos, que es lo más importante, y yo me siento muy orgulloso y muy contento de pertenecer a esa gran familia. El EDAI, no solamente para mí, creo que para la comunidad Maragata, una gran referencia educativa, cultural. Es el gran espacio de socialización que tienen los jóvenes. Es un ámbito educativo relevante, institucional, donde se han formado todas las generaciones de maragatos. Representa mucho. Primero porque haciendo el liceo es tu vida de estudiante y de... Viste que la vida del liceo es la que más disfrutás, digo yo siempre, porque es la adolescencia, entonces es donde pasás mejor, ¿no? Y bueno, lo disfruté muchísimo. Y después trabajar allí fue para mí un premio. Parte de mi vida como alumno y como profesor, e inclusive, haciendo referencia a la historia, yo como profesor recién pude venir a dar clases acá en 1985, porque en el periodo de la dictadura, por razones políticas, no podía entrar al liceo. Bueno, en aquel entonces era como un deber moral aprobar el liceo, cursar la escuela del liceo y aprobarlo. Y entré
a probar año tras año, y ahí pensé que iba a ser oceanógrafo, y terminé siendo actor gracias a un curso de lo que vendría a ser ahora artístico. El IDAE son como muchas cosas, pero es un lugar de referencia, es un lugar al que me encanta volver, es un lugar donde me siento muy cómoda, es como un espacio de libertad. Si habrán pasado en estos 28 años alumnos, son miles de alumnos que los vemos en la calle, que los vemos en distintos lugares de trabajo y te siguen recordando y conversando sobre cuál fue su vida en el liceo. Ese cariño que uno le tuvo y en el que uno vivió una enorme cantidad de años. Los mejores sentimientos, creo que hay un gran grupo humano, siempre me he sentido muy bien y hemos tratado de contribuir en consecuencia. Me siento realmente muy cómodo trabajando en el IDAE. Yo creo que me parece que es el sentimiento mayoritario de quienes estamos en el liceo. Y bueno, cariño porque gran parte de mi vida. Y bueno, y el valor que tiene este espacio en la vida de uno, ¿no? Como te digo, en las oportunidades. Yo soy una convencida que de la mano de la educación se llega muy lejos. Trabajé con gusto, tuve excelentes compañeros, excelentes directores también. Que una institución tenga tantos años y que siga siendo tan buena es reconfortante.